nombre es Heidi Saavedra. Bienvenidos a nuestro canal. En el tutorial de hoy vamos a aprender un tema súper importante que para mí es prácticamente una de mis lecciones favoritas porque demuestra lo organizado que es este idioma y nos da una clave para el éxito, para poder conversar, para poder hablar, ¿ok? Y el tema de este tutorial es Sentence Structure. ¿Y qué voy a lograr con este Sentence Structure? Identificar las partes de la oración, en qué orden debo hablar. Sé que a muchos de ustedes les ha pasado que dicen a veces, yo sé mucho vocabulario, yo entiendo todo lo que me dicen, pero a la hora de hablar me tranco. Y es precisamente porque no ponemos las cosas en el orden que les corresponde. Pretendemos traducir cada palabra que pensamos en español a inglés. Y resulta que no es así, porque en español las oraciones se construyen de manera muchísimo más flexible. En inglés no sucede de esa manera. El orden es bastante rígido. Pero sin embargo esas son buenas noticias para ustedes, porque saben exactamente dónde colocar las cosas. Como les digo a varios alumnos, cuando van a hacer por ejemplo el laundry, cuando van a lavar su ropa, tienen que separar las cosas en 3 secciones distintas. Tienen que tener color, tienen que tener blanco, tienen que tener delicado y hasta toallas en otra sección. Lo mismo sucede con las oraciones en inglés. Cada cosita va en su lugar y yo tengo que saber exactamente en qué lugar la voy a poner, porque si sigo traduciendo cada palabrita que pienso, entonces ¿qué va a pasar? Voy a construir una oración que no tiene mucho sentido o la otra persona va a tener que hacer mucho esfuerzo para poder entenderme. Entonces vamos a ver cómo es este orden del que estoy hablando. ¿Qué es esto de Sentence Structure? Esto es algo súper sencillo, son 4 pasos. Paso número 1 es subject. Subject es la persona que hace la acción, la persona de la que estoy hablando, la persona que es protagonista de lo que estoy diciendo. Verb es esa acción a la que me refiero. Por ejemplo, comer, saltar, hablar, tener, ¿ok? Pero muchas veces ese verb está complementado con más información, con más detalles. Por ejemplo, cuando yo digo, yo como, ¿qué como? ¿Qué como? Como una manzana. Por ejemplo, o yo bailo con mi esposo. I, que es sujeto porque soy yo, dance, ¿con quién? With my husband. So, I dance with my husband. Eso es, entonces, digamos, la parte más complicada del Sentence Structure. Acordarme que cuando llegue al verbo no puedo seguir avanzando a menos que haya dado todos los detalles que acompañan ese verbo. Es decir, por ejemplo, si yo digo yo me siento, tengo que decir dónde. O si yo digo, por ejemplo, yo hablo, tengo que decir qué idioma hablo. O si no es un idioma, sino que estoy conversando con una persona, tengo que decir con quién converso antes de pasar a decir otras cosas, ¿ok? Ahora, el paso número 3 y 4 son súper sencillos y son tan sencillos que a veces me los traen antes de tiempo. La idea de paso 3 y 4, que es número 3, place, y número 4, time, es esperarlos y mantenerlos ahí. Lo más esencial al inicio de una oración es decir exactamente quién la hace y qué es eso que hace. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que vean cómo pensar en español a veces nos traiciona y nos hace escribir una oración que no tiene sentido alguno. Peor aún, nos hace hablar con oraciones que no tienen mucho sentido. Entonces, por ejemplo, aquí traje una oración que siempre muestro en clase y dice así: a mi hija la llevo yo a la escuela todos los días. A mi hija la llevo yo a la escuela todos los días. Como la oración empieza con a mi hija, mucha gente quiere decir primero my daughter. Ok, pero wait a second. Pregunta número 1 para identificar el sujeto, que es quien hace la acción, el protagonista de la acción. ¿Quién lleva a su hija? Yo. Entonces la oración no puede empezar con my daughter, tiene que empezar con I. I, right, es el sujeto. Y fíjense, cuando pienso en español, ¿dónde está el bendito yo? Casi que en el medio de toda la oración. Es decir, que no me puedo seguir
dejando tentar por decir lo primero que se me ocurra porque así lo pensé en español. Tengo que respirar, poner las cosas en orden y preguntarme, ¿de quién hablo? ¿Quién está haciendo la acción? ¿Es mi hija o soy yo? ¿Quién maneja? ¿Ella o yo? ¿Quién la lleva de la mano? ¿Ella o yo? En esos casos de respuesta es yo. ¿Y cómo se dice yo? I. So, si me permiten, voy a tomar este marcador para ir contando paso a paso. Entonces, a mi hija la llevo yo. Yo se va a convertir entonces en sujeto. I. I. ¿Cuál es el verbo? Un verbo es lo que en español termina por ar, er o ir. Es decir, que también se puede conjugar. Por ejemplo, yo llevo, tú llevas, ella lleva, nosotros llevamos, ellos llevan. Los verbos tienen esa particularidad. Tú los puedes conjugar. Es decir, se los puedes dar a una persona para que esa persona lo ejecute. No pasa lo mismo con, por ejemplo, un color o, por ejemplo, un objeto, mesa. Yo no puedo decir yo mesa, tú mesa, él mesa, nosotros no, no se puede. Un verbo es algo que se puede tratar de esa manera. Si tienes dudas, entonces dale a una persona para que la ejecute. Y si no se puede hacer, simplemente no es un verbo. Un verbo es nuevamente una acción. Por ejemplo, yo soy, tú eres, ella es, nosotros somos. Ahí es el verbo ser. ¿Ok? Como les dije anteriormente, todos los verbos deberían terminar en ar, er, ir. A excepción de los reflexivos, pero no los vamos a tocar en este momento. Entonces, subject. El subject soy yo, porque yo soy la que lleva a mi hija a la escuela. So, I, el verbo ya sabemos que es llevar. Lo tomo aquí y lo coloco aquí. Take. I take. El verbo llevar, I take. Ahora, ¿qué llevo? No, no llevo una cosa. ¿A quién llevo? Oh, sí llevo a alguien. A mi hija. So, I take my daughter. I take my daughter. There you are. I take my daughter. A mi hija la llevo. Todo eso está allí. Fíjese la diferencia del orden, ¿ok? Esto es inglés, no es español. Todo tiene que caer en su casilla correspondiente. Entonces, I take my daughter. Y aquí viene la parte en la que todo el mundo se apresura. Por ejemplo, place. Place, que significa lugar. Mi pregunta es, ¿a dónde estoy llevando a mi hija? A la escuela. So, I take my daughter to school. Right? I take my daughter to school. Y después dice aquí todos los días. ¿Cómo se dice todos los días? Se dice every day. Dos palabras que corresponden a tiempo. Vamos entonces a ver la oración de nuevo. La oración dice, a mi hija la llevo yo a la escuela todos los días. Eso es lo que yo pienso en español. Pero en inglés yo debo entonces recurrir a mis 4 pasos. Número 1, subject. I. Yo soy la que hace la acción. Yo soy la que la lleva. Entonces yo me pongo primero I. El verbo es llevar. Take. ¿A quién llevo? I take my daughter. ¿A dónde la llevo? To school. ¿Cuándo? Every day. I take my daughter to school every day. Si ustedes siguen esa fórmula, si antes de hablar respiran un poquito hondo y colocan las cosas en su lugar, les aseguro que no van a tener pérdida, que lo van a hacer de manera exitosa. Lleva un tiempo entrenarse de esa manera, pero si soy consciente de que tengo que hacerlo, entonces les aseguro que lo van a lograr. Esa es la fórmula básica para hablar inglés. Les recomiendo que la traten en casa para que ustedes vean exactamente que sí funciona. Y funciona porque este idioma, así como su gente, es estructurada, tiene que tener las cosas en su lugar, todo va así y así. ¿Que hay excepciones? ¿Que hay cosas que a veces no se cumplen? Por supuesto que las hay. Pero eso no es algo en lo que nos tenemos que concentrar ahorita. Ahorita lo importante es saber lo básico. Una vez que yo domine lo básico, entonces ya puedo hacer las variaciones que corresponden. ¿Ok?
¿ok? Por ejemplo, el time yo lo podría poner de primero siempre y cuando a la hora de escribirlo le coloque una coma para empezar luego con el sujeto o a la hora de hablarlo a una pausa. Por ejemplo, I take my daughter to school every day. Si yo quisiera decir every day primero y quiero ponerlo aquí, yo debería decir algo como every day I take my daughter to school. ¿Vieron la pausa que hice? Porque si voy a alterar ese orden, también debo alterar o modificar la manera en que hablo o la manera en que escribo. Ahora, las personas que a veces no se concentran o se determinan en aprender esta fórmula, lamentablemente les va a costar mucho hablar inglés y van a cometer o seguir cometiendo errores como estos. Por ejemplo, cuando dicen algo como no understand. Ok. Cuando yo digo no understand, no es un sujeto. No es una negación, digamos. Entonces no podría empezar de esta manera en oraciones. Es una mala costumbre que hay de empezar oraciones diciendo no tal cosa. No se puede hacer de esa manera. Si yo soy la que no entiende, tengo que decir I don't understand. I, que es el sujeto porque soy yo la que no entiende. El verbo entender es understand. Y si no ocurre, si es de manera negativa, tengo que poner por delante don't. I don't understand. Cuando yo no entiendo algo, tengo que decir I don't understand. Y ahora, ¿por qué les decía que el verbo es la parte más complicada? No solamente porque tiene complementos y tengo que nombrar esos complementos antes de intentar seguir avanzando, sino porque el verbo también se puede decir en presente, en pasado, en futuro inmediato, en presente continuo, en presente perfecto, en pasado perfecto, en presente perfecto continuo, en fin, para eso tienen que estudiarse todos esos tiempos. Pero por ejemplo, el verbo, si ocurre con frecuencia, se va a decir de esta manera, si no lo entiendo. I don't understand. Por ejemplo, cuando una persona me habla, por su acento, por la manera en que ella habla, yo no la entiendo. Eso para mí es una rutina. Entonces voy a decir, I don't understand what she says. Or I don't understand her, que sería no la entiendo a ella. Porque tengo que complementar mi verbo. Tengo que decir qué no entiendo o a quién no entiendo. I don't understand her, a ella. ¿Ok? Now, a veces ese verbo, como les dije antes, no ocurre en este momento o no ocurre con frecuencia, sino que ocurrió una vez. Entonces, si es pasado, debo decir I didn't understand. I didn't understand. Didn't, porque estoy hablando de pasado. ¿Ok? Mucha gente tiene la mala costumbre de empezar con no. No puedo empezar de esa manera. ¿Con qué tengo que empezar siempre? Tengo que empezar con un sujeto. Me guste o no me guste, las reglas del juego son estas. La ventaja es que son reglas súper sencillas. Lo que requieren es de mucha práctica. Yo sé que muchos de ustedes no hablaron español al primer año de vida. Tuvieron que tener mucha constancia, mucha práctica, correcto. Y por ejemplo, todavía siendo su propio idioma, ustedes cometían errores. En vez de decir, por ejemplo, no quepo, decían no cabo. Es que antes de correr, antes de correr hay que primero gatear, caminar, apoyarse, tropezarse y ya luego seguir corriendo. No, nadie nace aprendido. Lo importante es saber e identificar cuál es tu método para aprender. Y como se dice en inglés, stick to it, quédate con eso. Si sabes que eso te funciona, síguelo haciendo. Pero también reconoce que existen reglas del juego y esta es una de ellas. Es una regla muy general, como les dije antes, obviamente tiene excepciones, pero gracias a esta regla es que yo puedo hablar de manera coherente y que cualquiera me pueda entender. Incluso si me equivoco con el verbo y digo que fue ayer en vez de hoy, cuando digo que en el paso número 4, today, entonces la gente va a saber exactamente cuándo fue que ocurrió, si fue ayer o si fue hoy. ¿Ok? Esa es la importancia de esta estructura, no la puedo obviar, yo tengo que hacerla de esta manera. Y vamos a seguir con otros ejemplos. Por ejemplo, cuando alguien me pregunta ¿dónde está el lápiz? Y yo digo algo como no here.
nuevamente cometo el mismo error. No puedo decir no al inicio. ¿Qué tendría que decir si hablo de un objeto? Ese objeto es it. Un objeto como sujeto se transforma en it. O directamente le puedes llamar the pen, right? So, si yo digo it is not here, entonces estoy diciendo que el objeto del que hablaba no está aquí. También, por ejemplo, existen confusiones en las negaciones y eso lo podemos ver en otro video, en el video donde vamos a aprender a cuándo se niega con not y cuándo se niega con no. Es algo súper sencillo, pero vamos a concentrarnos aquí, donde dice no can, para decir no puedo. Ok, pregunto nuevamente, fíjense en estos tres ejemplos. No understand, no hear, and no can. ¿En algún momento te estoy diciendo que soy yo la que no entiende, o soy yo la que no está aquí, o soy yo la que no puede? Nunca te lo dije, nunca. Y esto, al modo de ver de quienes hablan inglés, puede ser para cualquier persona. No porque lo esté diciendo yo, quiere decir que se relaciona conmigo. Yo puedo hablar de otras personas, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer, ya sabemos, es entonces hablar del sujeto. Si el sujeto de esa oración soy yo, bajo ningún motivo puedo obviar decir I. Porque si quiero decir no puedo, debo decir I can't. It's English, not Spanish. En español se dice no puedo, pero eso no quiere decir que en inglés se tenga que decir no can't. En inglés debo decir I can't. I cannot. Can't es la contracción de cannot. I can't. Paso número 1, tan esencial como eso. Vamos a ver a otra cosa que ocurre con muchísima frecuencia y es un error súper común. Querer empezar en oración con always. Por ejemplo, I always eat chicken, no beef. Always I eat chicken. Always I eat chicken. Pregunto nuevamente, always, ¿qué significa? Siempre. ¿Siempre es un sujeto? No. Siempre no es una persona. Siempre no es un tema del que hablar. Entonces, no puedo empezar con always. ¿Con qué debería empezar? Debería empezar, si hablo de mí, con I, porque estoy hablando de yo. So, la manera correcta de hacerlo es tomar el paso número 1, I. La frecuencia de ese verbo sí la puedo poner por delante, pero debe seguir acompañando el verbo. I always eat, ¿qué cosa como? Chicken. I always eat chicken. I always eat chicken. Y aquí les traje algo que les va a ayudar a elaborar esto más bonito. Fíjense cómo coloqué la coma, porque voy a empezar otra nueva oración que está conectada con esta. So, I always eat chicken. I try to avoid beef. Okay? I always eat chicken. Paso para este lado. I try to avoid beef. Fíjense cómo una oración se convierte en algo más detallado, en un nivel de conversación más óptimo cuando yo sigo las reglas. En vez de decir simplemente I always eat chicken, no beef, puedo decir algo como I always eat chicken, I try to avoid beef. Puedo formar otra oración siguiendo nuevamente cada uno de los pasos y fíjense que aquí tengo 1 y 2 verbos. Intento o trato de evitar la carne de res. Okay? So, I try to avoid beef. Cada oración debe seguir con los 4 pasos. No importa si ya dijiste yo aquí, también deberías decir yo en este lado. I try to avoid beef. Entonces, ¿qué les voy a recomendar? Que hagan como ejercicio. Les voy a regalar una serie de oraciones en los comentarios de este video y quiero que ustedes intenten colocarlas en el orden correcto. Y por favor no se olviden de escribir entonces en otro nuevo comentario qué fue lo que lograron y así nos mantenemos informados el uno al otro y entonces sabemos cómo estamos progresando con esta estructura. Recuerden, son 4 pasos sencillos. Número 1, subject. Número 2, verb. No se olviden de complementar el verb con qué o quién. Luego, paso número 3, place, que significa lugar. Paso número 4, time, que significa tiempo. Espero que
que a ustedes les haya gustado este tutorial. Recuerden que si lo siguen, que si siguen este orden, que si se determinan a seguir en este orden, van a poder mantener cualquier conversación que quieran. Luego le agregamos palabras transicionales, más adornos, otros truquitos con expresiones, pero este método básico y sencillo, que es el que yo enseño en mis clases y el que nuestros instructores también enseñan en clase, es el que nos ha llevado a hacer que todos los alumnos puedan mantener una conversación sin tropiezos. Así que recuerden, pónganlo en práctica. Yo les dejo aquí entonces en el comentario del video algunos ejercicios para que puedan hacerlo y nos mantenemos en contacto, ¿ok? Muchísimas gracias por ver este video y recuerden que nos pueden encontrar a través de nuestra página web hablainglesya.com. También nos pueden encontrar en Facebook, Pinterest, Instagram y por supuesto me pueden encontrar a mí a través de mi perfil en Facebook, Profe Jenny Cerda. Muchísimas gracias por vernos y que tengan un lindo